Continuamos con la presentación del diagnóstico. Ahora vamos a escuchar las palabras por el doctor Guillermo Jaquín. Vamos a escuchar la situación internacional y tendencias de la formación técnico-profesional que nos compartirá el doctor Guillermo Jaquín, el consultor especialista de la MCC. ¿Cómo lo ponemos en diapositiva, en presentación? Gracias. Tenemos aproximadamente 20 minutos. Perfecto. Yo le voy a indicar con la tarjetita cuando ya el tiempo de hacerlo. Perfecto. Muchas gracias. Tengo un par de cosas que decir antes de empezar la presentación. Primero, que la versión impresa que tienen en sus carpetas es una versión anterior, o sea, la versión que voy a presentar es una versión un poco modificada. Entonces quisiera pedirle a los organizadores que si pudiesen imprimir la nueva versión y entregárselas a los participantes. Y segundo, lo único que quisiera decir antes de comenzar es que efectivamente voy a hablar del contexto internacional, pero no me voy a quedar en el contexto internacional. Quisiera también hablar de las implicancias que tiene ese contexto internacional en la realidad salvadoreña. En estos momentos de crisis económica global, es importante entender cuáles son las implicancias para El Salvador en términos de los impactos que tiene esta crisis en el mercado de trabajo salvadoreño y también en un país como El Salvador, donde hay una gran cantidad de migrantes. Estas crisis internacionales en los diferentes mercados laborales obviamente impactan de varias maneras en la realidad salvadoreña. Lo que podríamos resumir, digamos, en términos de la crisis internacional, es que en los países desarrollados se observa un mayor número de personas afectadas por el desempleo a largo plazo y en muchos casos personas que después de varios meses o de un tiempo largo de buscar empleo deciden no participar en la fuerza de trabajo, o sea, retirarse de la fuerza de trabajo, lo que podríamos llamar el desempleo invisible. Se observa un menor dinamismo en la contratación de jóvenes recién graduados. Existen crisis fiscales que inciden sobre recortes en las prestaciones sociales y beneficios para los desempleados, y con implicancias negativas que podríamos llamarlas diferenciadas si hacemos un análisis más fino, diferenciando, por ejemplo, entre hombres y mujeres, y también si nos concentramos en grupos vulnerables, como personas con discapacidad, por ejemplo. Tenemos una mayor precarización del empleo, por ejemplo, una menor cobertura de trabajadores con seguro médico. Y tenemos también un impacto negativo de la crisis sobre inmigrantes, no solo en términos de acceso al empleo, pero también de acceso a servicios sociales. En los países en desarrollo, los sectores económicos más dinámicos y generadores de empleo, ligados a los sectores exportadores, se ven afectados por una menor demanda de sus productos y con las consecuentes reducciones en sus niveles de empleo. La caída de las remesas traen consigo una reducción del consumo y de la inversión en los países recipientes. Los flujos de inversión privados hacia los países en desarrollo se vuelven más selectivos
privilegiando aquellos países con políticas macroeconómicas estables y niveles de deuda bajos. Simplemente como ilustración quiero mostrar esta tabla con flujos migratorios a nivel mundial. Los datos son un poco antiguos, son del 2007, pero no pude encontrar una tabla semejante a esta más reciente. Sin embargo, no creo que la cosa haya cambiado drásticamente. Si uno va desde las columnas, si uno mira una columna de arriba hacia abajo, uno va a ver de dónde vienen los inmigrantes para cada región. Y si uno mira una fila, uno va a observar los migrantes de cada región donde están distribuidos. En el caso de América Latina, podemos ver que 3.40 millones de inmigrantes latinoamericanos se mueven dentro de América Latina. Se van de sus países a otros países de América Latina. Y 1.84 millones se van de 3.4 millones se van de América Latina y se quedan en América Latina, a otros países de América Latina, y 22 millones se van a los países de la OECD, o sea, los países clasificados como países. Gracias. 22 millones se van a países de la OECD. Por ejemplo, en el caso de África, la mayor parte de la migración africana es dentro de África misma, lo cual es interesante. Los 10 países con el ratio de remesas PBI más altos del mundo. Estos son los 10 países con los ratios más altos. El número 10 es El Salvador, donde tenemos más o menos el 16% del Producto Bruto salvadoreño proviene de las remesas de sus emigrantes. Bueno, y ahí tienen los otros países. A partir de esta crisis internacional que según muchos expertos puede durar varios años más todavía, existe un desbalance entre las competencias y habilidades laborales requeridas por las empresas y el nivel de calificaciones de los futuros trabajadores. Una escasez potencial en los países desarrollados de unos 38 a 40 millones de trabajadores altamente calificados, es decir, con algún nivel de educación terciaria, que equivale a un 13% de la demanda total de este tipo de trabajadores en los países desarrollados. Un exceso de oferta al mismo tiempo, de oferta potencial en los países desarrollados de unos 90 a 95 millones de trabajadores no calificados, equivalente a un 10% de la oferta de este tipo de trabajadores. Una escasez potencial de unos 45 millones de trabajadores con calificaciones intermedias en los países en desarrollo, equivalente a un 15% de la demanda. Y 360 millones más de personas adultas mayores que dejarán de participar en la fuerza laboral hacia el año 2030. Estas tendencias apuntan en los países desarrollados a una escasez de trabajadores con calificaciones avanzadas necesarias para impulsar los sectores de alta productividad, mientras que en el otro extremo habrá cada vez menores oportunidades de empleo para trabajadores con bajas calificaciones. Los países en desarrollo podrían enfrentarse a una situación donde la oferta de calificaciones intermedias sería insuficiente para apoyar el crecimiento económico en sectores intensivos en mano de obra.
Por otro lado, la falta de trabajadores altamente calificados en los países en desarrollo pondrá un freno a los esfuerzos para desarrollar industrias de alta productividad e intensivas en conocimiento. Muchos países en desarrollo tendrán que enfrentar el reto de tener grandes números de trabajadores sin las calificaciones educativas y de formación para acceder a oportunidades de trabajo decente y con pocas posibilidades de escapar de empleos de muy baja productividad e ingresos. Y quisiera añadir una cosa más, interrelacionando la dinámica en los países avanzados con la dinámica en los países en desarrollo, que consiste en que la escasez de talento que se comienza a percibir en los países altamente desarrollados puede incidir en una futura fuga de talentos provenientes de los países en desarrollo. Es decir, imagínense una situación en que los países en desarrollo hacen un esfuerzo enorme por aumentar la calificación de su fuerza de trabajo para que encuentren mejores oportunidades de empleo afuera, porque va a haber una demanda debido a la escasez de altas calificaciones en los países desarrollados. Quisiera pasar inmediatamente con este contexto a ver dónde está El Salvador hoy día. No sé si pueden ver desde atrás la tabla, pero tienen en la impresión que tienen, a pesar de que es la impresión anterior, de la versión anterior, estas tablas están ahí las pueden ver. Lo único que estoy haciendo acá, utilizando datos de la Organización Internacional del Trabajo, estoy simplemente comparando varios indicadores de El Salvador con el promedio de América Latina, para darnos y situarnos rápidamente cómo se ubica El Salvador dentro de este contexto global de crisis económica. Tenemos entre los jóvenes de 25 a 24 años, tenemos que en El Salvador el 52% están inactivos, no participan en la fuerza laboral. El promedio de América Latina es de 46%. Desocupados, 5%, la tasa de desempleo en El Salvador es de 5% contra 7% en América Latina. Y luego tienen los mismos datos, pero para la población adulta. Y ahí ustedes pueden hacer algunas comparaciones. Para mí lo interesante en las 5 tablas que siguen es poder comparar la situación de El Salvador con el promedio latinoamericano. Porcentaje de la población que tiene por lo menos educación secundaria. En el caso de las mujeres, el 35% de las mujeres en El Salvador tiene por lo menos educación secundaria, comparado con el 50% de las mujeres en América Latina y con el 85% en los países de ingresos altos. En el caso de los hombres es 41%, 51% y 87%. En los totales es simplemente el promedio ponderado de ambos es 38%, 50% y 86%. Obviamente hay un rezago en El Salvador en términos de acceso a la educación secundaria. Este gráfico creo que es bastante interesante, indica la tasa de fertilidad entre adolescentes y la correlación que esto tiene con el abandono en la escuela primaria. Y aquí tenemos los datos para más o menos 140 países. Estos datos vienen del reporte de desarrollo humano de las Naciones Unidas para el año 2010. Ustedes pueden ver la curva, la curva roja es simplemente una regresión lineal
que nos indica el coeficiente de correlación, que es más o menos de 50% entre ambas variables. A la izquierda, cerca del punto donde se juntan los ejes, tenemos a los países de la OECD, donde tienen una tasa de fertilidad adolescente bastante baja y al mismo tiempo una tasa de abandono de la escuela en la primaria bastante baja. Conforme nos vamos moviendo hacia la derecha, vamos pasando hacia países que tienen un desarrollo menor, donde ya la incidencia del abandono de la escuela primaria, entre el abandono de la escuela primaria y la tasa de fertilidad de las niñas adolescentes comienza a aumentar. Aquí yo creo que tenemos un punto de partida muy claro si queremos abordar la problemática de la falta de oportunidades de las niñas en el futuro, en su participación futura en el mercado laboral. ¿Qué hacen los jóvenes salvadoreños? El 34% de los jóvenes salvadoreños solo estudia, el 34% solo trabaja, el 8% estudia y trabaja y el 24% no estudia ni trabaja. Y ustedes pueden ver que los porcentajes son relativamente similares, excepto para el estudia y trabaja y no estudia ni trabaja cuando se compara con América Latina. Y lo que quisiera aquí lo que quisiera decir es, en este gráfico, es decir, bueno, ¿quiénes son los ninis? ¿Quiénes son los jóvenes y las jóvenes que no estudian ni trabajan? Mejor dicho, ¿de dónde vienen? Y desde el punto de vista de la distribución de estos jóvenes de acuerdo al estatus socioeconómico de sus familias, la mayor parte vienen del quintil 1, que es el más pobre. Entonces, digamos que los que no estudian y los que no trabajan están distribuidos de una manera muy diferente según el estatus socioeconómico. Jóvenes y trabajo decente. Porcentaje de jóvenes que trabaja con cobertura de seguro de salud. En El Salvador, 25%. De los jóvenes que trabajan, solo el 25% en El Salvador tiene cobertura de salud, comparado con el 35% en América Latina. En El Salvador, solamente el 25% de los jóvenes que trabajan tienen cobertura de pensiones, comparado con el 32% en América Latina. El porcentaje de jóvenes que trabaja más de 48 horas por semana en El Salvador son el 60% de los jóvenes, comparado con el 30% en América Latina. Y porcentaje que trabaja con contrato de trabajo, sin contrato de trabajo. En El Salvador es el 74% de los jóvenes que trabajan sin contrato de trabajo, comparado con el 52% en América Latina. Empleo e ingresos. Y aquí voy a ir un poquito más rápido porque no quiero que se me acabe el tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos, ya, listo. Bueno, esta tabla se las dejo para que ustedes las miren, para que hagan su tarea. A comienzos de año, MSC, conjuntamente con Flaxo, llevaron adelante una encuesta de empresas sobre percepciones que tienen las empresas sobre las competencias laborales de los graduados del bachillerato. Se entrevistaron más o menos unas, si mal no recuerdo, unas 140 empresas. Y bueno,
Con el fondo azul, obviamente ustedes no lo pueden leer, y yo lo voy a leer rápidamente. Estamos preguntando sobre competencias laborales que las podemos relacionar con aspectos académicos, ¿no? Con lo que han aprendido en la escuela. Por ejemplo, tenemos lee y escribe con facilidad, ¿no? Entonces, muy pocas empresas dicen que, o mejor dicho, este es el número de empresas que perciben el nivel de destreza de los bachilleres por debajo de lo esperado. Y aquí tienen: lee y escribe con facilidad, puede medir correctamente utilizando instrumentos, puede expresar y explicar problemas y soluciones en el trabajo, puede interpretar información gráfica, puede, a ver si me ayudan por ahí porque estoy aquí. Tiene destreza en aritmética básica, puede presentar información numérica, puede preparar un informe escrito, puede interpretar información gráfica. La línea roja son las empresas, gracias, la línea roja son las empresas que exportan y la línea amarilla son las empresas que no exportan. Este gráfico nos está diciendo dos cosas. Una, que hay muchas empresas que están descontentas con el nivel que traen los bachilleres para cada una de las áreas que he mencionado, y además nos está diciendo que las empresas exportadoras están más descontentas que las empresas no exportadoras, y yo creo que esto es una fuente de información muy importante. Y no me voy a detener a explicar por qué, eso lo podemos hacer en las preguntas, porque si no se me pasarían los 5 minutos que me quedan. Voy a pasar rápidamente los otros gráficos, ustedes los pueden ver. Este gráfico nos está diciendo que las empresas dicen que el nivel mínimo de educación que requieren para un trabajador no calificado es el bachillerato. Por otro lado, acabamos de ver que una parte pequeña de la población salvadoreña tiene el secundaria. Entonces tenemos dos tendencias que se están oponiendo. Hay poca gente con educación secundaria en el país y las empresas dicen que el nivel mínimo de educación para un trabajo no calificado es secundaria completa. Ahí tenemos un punto bien interesante. Este gráfico lo voy a pasar, es uno de los gráficos más importantes y más interesantes, pero necesito llegar, así que les pido que por favor ustedes lo miren y si tienen algunas preguntas me la hagan saber. Y aquí tenemos otra vez, si regresamos al punto de las diferencias de género, aquí tenemos que las empresas prefieren contratar mujeres como personal de servicio. Y si miran las posiciones de obreros calificados y obreros no calificados, el porcentaje de empresas que desea o que prefiere contratar mujeres es muy pequeño. Entonces aquí otra vez hablamos de las diferencias de oportunidades por género, que es un tema que tiene que abordarse. ¿Cuál es el desafío? Bueno, acá tengo otra, esta también la voy a saltar, pero por favor mírenla y si tienen preguntas sobre este gráfico lo podemos discutir. ¿Cuál es el desafío a confrontar en El Salvador? El desafío para el desarrollo del capital humano en El Salvador se puede resumir en 2 puntos. Primero, cómo confrontar una escasez de trabajadores de alta calificación que puede transformarse en un freno al crecimiento económico y al bienestar social en el mediano plazo. Segundo, cómo promover oportunidades de empleo decente para un número creciente de trabajadores de calificaciones intermedias y bajas, y también para grupos que encuentran un acceso al mercado laboral segmentado, como pueden ser
mujeres, como pueden ser personas con discapacidad, y había otro grupo que se me escapa en este momento de la cabeza. El desafío, continuamos con el desafío. Ambos desafíos requieren un mejoramiento sustancial de la educación secundaria, tanto en términos de cobertura como de calidad. Además, se requiere de programas de capacitación para los que ingresan al mercado de trabajo por primera vez y también para trabajadores que necesitan mejorar sus calificaciones. La disponibilidad de maestros calificados es uno de los cuellos de botella, así como la capacidad del Estado de financiar mayores inversiones en educación. Innovación en la enseñanza escolar y en la capacitación serán esenciales para mejorar los resultados educativos. Una colaboración activa será necesaria entre los diferentes actores, Estado, sector productivo, sector educativo y organizaciones de los trabajadores. Y me faltan 2 diapositivas y termino. Perdón, la agenda inmediata incluye lo siguiente: incrementar el número de estudiantes que continúan los estudios secundarios y aumentar las tasas de graduación, mejorando la calidad educativa. Alinear el sistema educativo y de capacitación con las calificaciones requeridas en el sector productivo, con énfasis en la enseñanza de ciencias, matemáticas e ingeniería. Para los graduados del bachillerato y que deciden entrar al mercado laboral, desarrollar programas con calificaciones que les permitan insertarse laboralmente a través de un empleo o del autoempleo. Modificar estereotipos y prejuicios discriminativos que limitan las oportunidades de mujeres y hombres para insertarse laboralmente. Fomentar activamente un mayor acceso de las mujeres al mercado laboral, en particular a sectores no tradicionalmente femeninos, como construcción, los TICs, logística de transables, etc. Y finalmente, desarrollar una colaboración estrecha entre el sector productivo y los programas de educación técnica y de capacitación para mejorar la pertinencia de la educación-capacitación, promover el desarrollo del análisis del mercado laboral, promover el alineamiento de la formación con sectores económicos estratégicos, alineamiento de la formación con las necesidades económicas locales y el monitoreo y evaluación permanente de los programas de formación y de capacitación. Muchas gracias.